La coalición liderada por Estados Unidos eliminó al saudí Safani al-Nars, líder del grupo terrorista Khorasan. Así lo informó el Pentágono. Al-Nars pertenecía a una célula secreta de operadores de Al-Qaeda que se encargaba de reclutar nuevos soldados para esta organización terrorista, que eran enviados desde Pakistán a Siria y posteriormente realizar ataques en Occidente. El secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter informó que la operación militar asesta un golpe significativo a los planes del grupo Khorasan de atacar Estados Unidos. Por su parte, Rusia continúa con los bombardeos en Siria en contra del Estado Islámico, del Frente al-Nusra y de otros grupos terroristas. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso, que confirmaron que este lunes llevaron a cabo 33 vuelos de combate, alcanzando 49 objetivos. En las nuevas imágenes difundidas muestran los ataques aéreos que destruyeron un depósito de municiones al oeste de Jub al-Sarus en la provincia de Hama. También fueron arrasadas instalaciones militares del ISIS que funcionaban a las afueras de Idlib. Y un grupo de estudiantes sirios portando carteles y fotos de Vladimir Putin y Bashar al-Assad se reunieron a las afueras de la embajada rusa en Cuba para agradecer las acciones que Moscú viene llevando a cabo en su país. Dice mi familia y mis amigos que la gente en Siria, ya en Damasco específicamente, está más tranquilo que antes por el apoyo, por el gran apoyo de Rusia. Mientras tanto, en una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita criticó las acciones de Irán en el conflicto sirio y que esto lo detuvieron a desarrollar esfuerzos de paz en ese país. Por ello pidió el retiro de las tropas iraníes de Siria. Irán tiene que retirarse de Siria y dejar de suministrar armas al régimen de Bashar al-Assad y debe retirar a las milicias chiitas que envió si quiere formar parte de la solución. Arabia Saudita cree que Bashar al-Assad debe dejar el cargo tan pronto como se designe un órgano de transición como lo establece la Declaración de Ginebra, señaló el canciller. Bueno, tras esta participación activa ya de Rusia en esta guerra, también hace que el flujo de migrantes sea mayor, porque está bombardeando zonas también donde hay civiles y rebeldes, y se acerca el invierno, lo que significa que va a haber un mayor flujo de migrantes, aprovechando que todavía no cambia el clima del todo. Esa es la razón por la que yo todavía creo que el propósito de la intervención rusa es limitado. No es ganar la guerra por el Assad, sino poner al Assad en una posición de negociación fuerte, que sea aceptado como interlocutor por sus enemigos, y presumo que también se busca, que lo peor de la intervención rusa pase en los siguientes meses, porque efectivamente si esto incrementa el flujo de refugiados, ya estamos viendo que empiezan a pasar frío y probablemente empiezan a pasar hambre. Entonces lo último que en Europa querrían es que un flujo de refugiados inducido por intervención de múltiples actores, pero el más reciente, actores externos a Siria quiero decir, pero el más reciente Rusia, aumente el número de refugiados en una situación en la cual estos están viviendo en condiciones infrahumanas en fronteras a través de las cuales no se les permite el paso. Estamos viendo ahí la participación frente a la Embajada de Rusia en Cuba, y hace pocas horas salió en CNN un comunicado oficial cubano negando la participación de soldados o de oficiales militares en la guerra en Siria, lo que había sido informado por la cadena Fox, tomando información de un centro de estudios en Miami, ¿no? Claro, llama la atención que hayan tomado una información de algunos lugares que son considerados anticastristas, mejor dicho, ¿no? Pero lo que decían el comentario era que era difícil que participara Cuba porque Cuba no tiene esos tanques de última generación, entonces no iba a poder manejar los nuevos tanques que ha mandado Cuba a Siria. Sí, además Cuba ya no tiene la relación estrecha que tenía con Rusia en los tiempos de la Unión Soviética. Los cubanos en promedio no hablan árabe, entonces cómo se comunicarían con sus aliados en el frente. Por eso, dicho sea de paso, la única fuerza extranjera con una presencia significativa en el terreno, en términos de combate, es Hezbollah, que es un grupo musulmán chiita, pero de lengua árabe. Los iraníes, si bien tienen fuerzas desplegadas en el terreno, cumplen más funciones de dirección que de combate. Rusia no tiene tropas de combate. Era francamente difícil creer que Cuba se hubiera dispuesto a hacer lo que la propia Rusia, que ya ha intervenido, no estaba dispuesta a hacer.
Aunque sí ha participado en otras guerras fuera de su territorio, como en Angola, por ejemplo. En el periodo en que era aliado de la Unión Soviética, país que ya no existe. Insurgentes talibanes y agentes de inteligencia de Pakistán habrían utilizado como refugio el Hospital de Médicos Sin Fronteras de Kunduz, que fue bombardeado por fuerzas estadounidenses a inicios de octubre. A esta conclusión llegó el Ministerio de Defensa afgano, Masom Staneskay, en una entrevista para The Associated Press. Recordemos que la directora de comunicación de medios de Médicos Sin Fronteras, Kate Stegeman, descartó días atrás la versión del gobierno, aunque admitió que en alguna ocasión trataron a insurgentes heridos en Kunduz, a los que nunca se les permitió ingresar al complejo sanitario con armas. Las declaraciones del gobierno afgano llegan luego que periodistas de los principales medios de comunicación del país, como Tolo News y Uno TV, dieran cuenta de las amenazas que están recibiendo de extremistas islámicos que los acusan de encabezar una campaña informativa patrocinada por Estados Unidos. Bueno, y la situación de Kunduz, además de la tragedia humanitaria que fue este bombardeo al hospital y que provocó una disculpa del mismo presidente Barack Obama al jefe de Médicos Sin Fronteras, ha sido una de las razones también por las que Estados Unidos no se va de Afganistán. Pero además, la situación se está deteriorando en términos de seguridad, por eso la decisión del gobierno de Obama, con lo cual rompe una promesa de campaña, pero además la versión del gobierno afgano francamente no es verosímil, la versión de que había una bandera del talibán en el edificio. Uno se pone a pensar, tú sabes que ese edificio es una zona protegida porque tanto el gobierno afgano como los Estados Unidos conocen su ubicación, conocen sus coordenadas precisas. Es un lugar donde ahora lo admite Médicos Sin Fronteras, han atendido a milicianos del talibán. Lo último que querría el talibán es que el lugar pueda ser identificado como un bastión suyo y por ende lo último que haría es poner su bandera en el local, es casi como invocar un bombardeo. Entonces, la verdad, la versión del gobierno afgano para mí no tiene mayor credibilidad y de cualquier manera, incluso habiéndose tratado a milicianos talibanes ahí, eso no lo convierte en un blanco militar legítimo. Además, un poco tardía la justificación. Sí, bastante tardía. En Israel, 2 personas fallecieron en la localidad de Beersheba en un nuevo tiroteo que se produjo en la estación de buses. Por otro lado, el gobierno investiga el linchamiento de un inmigrante eritreo abatido al ser confundido por un terrorista palestino. En menos de 3 semanas, más civiles israelíes han muerto a causa de ataques de palestinos en las calles, en comparación con las 7 semanas que duraron la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el año pasado. Esas diferencias, para afrontar la crisis de seguridad, estarían generando una atmósfera de temor y venganza entre los israelíes, quienes han empezado a tomar la justicia por sus propias manos. Prueba de ello es el linchamiento del que fue víctima Milad Abtum, de 26 años, un empleado agrícola inmigrante eritreo, que murió tras ser golpeado por una turba que lo confundió con un terrorista palestino, que minutos antes había desatado una balacera en la estación de buses de Beersheba, al sur de Israel, dejando un soldado muerto y varios heridos. La policía israelí viene examinando los videos de las cámaras de seguridad de la estación como parte de una investigación para localizar a los autores de esta salvaje golpiza, un caso que evidencia la insatisfacción de los judíos sobre la forma en que estaría actuando la administración del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Estoy decepcionada, esa es la palabra correcta para hablar de Netanyahu, decepcionada por la situación de seguridad ahora y el manejo de la misma. Este lunes, durante un encuentro con militantes de su partido, Likud, Netanyahu hizo un llamado a todos a cumplir la ley y recalcó que los funcionarios de seguridad son conscientes del impacto que estaría teniendo la incitación violenta a través de otras plataformas como Internet. Estamos en una lucha constante, pero creo que está claro que vamos a ganar. Tenemos un país derecho, nadie va a tomar la ley por sus propias manos. Sin embargo, notamos que existe una combinación del extremismo islámico con Internet. La máxima violencia habría obligado a las autoridades de 4 ciudades israelíes, incluyendo la capital comercial de Tel Aviv, a prohibir el ingreso de trabajadores árabes a las escuelas judías. La medida también ha sido aplicada a los operarios judíos para evitar acusaciones de discriminación racial. Esta nueva orden se suma a la aprobada por el Gabinete de Ministros el domingo, que ha ampliado las facultades de la policía para registrar a cualquier sospechoso en las calles.
En ese contexto, Hamás, el grupo terrorista que controla la Franja de Gaza, elogió la reciente ola de agresiones en Israel e hizo un llamamiento a los palestinos a seguir con los atentados y usar medios más letales para seguir con lo que llaman la intifada de sangre. Juramos ante Dios que esta intifada continuará hasta que Jerusalén, Cisjordania y Palestina sean liberados, si Dios quiere. Desde España, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien prepara 2 reuniones con el primer ministro Netanyahu en Alemania y la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, probablemente en Jordania, rechazó la propuesta de Francia para que observadores internacionales acudan al lugar santo a mediar en este conflicto. Así también pidió a ambas partes aclarar la situación en el complejo de las mezquitas de Al-Aqsa, en Jerusalén, para poner fin a la ola de derramamiento de sangre y garantizar la estabilidad. Bueno, después de escuchar las declaraciones de las personas que aparecen en el reportaje, uno se pregunta si alguien con el discurso que tiene Netanyahu, el discurso político que tiene, no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, es que la paradoja aquí es que Netanyahu no tiene en esta ocasión a quien culpar, ¿no? El propio Servicio de Inteligencia Interior, Shin Bet, indica que Mahmoud Abbas no está instigando estas acciones y además a nadie parece importarle mucho lo que diga o no diga hoy en día Mahmoud Abbas. Es un actor político relativamente intrascendente. Jamás está incitando claramente a la violencia de una manera absolutamente irresponsable, pero el propio gobierno israelí es consciente de que estos no son militantes de Hamás. Esta es gente que no tiene ni filiación política ni antecedentes penales. Entonces, la pregunta de fondo es ¿qué lleva a gente a hacer cosas tan salvajes como apuñalar transeúntes o linchar a alguien que presuntamente sería, a criterio de quienes practican el linchamiento, un terrorista? Hay que entender que esta es una situación patológica producto de un contexto que es patógeno. O sea, Israel es una potencia que ocupa territorio ajeno desde hace 50 años y esa ocupación es en sí misma una fuente constante de violencia. Mientras el problema de fondo no se resuelva, estos síntomas francamente enfermizos van a continuar. Claro, pero no parece contar la región con los líderes necesarios para llegar a algún acuerdo, ¿no? Entre Netanyahu y su discurso y ahora su rechazo también en un sector de la población y la poca importancia que tiene Mahmoud Abbas y que tampoco es popular. Los palestinos no tienen un liderazgo legítimo en este momento y eso es más grave que lo que pasa en Israel, porque finalmente Israel es la parte más fuerte en esta confrontación. Son los palestinos quienes viven bajo ocupación militar y entonces el tener un liderazgo francamente corrupto e intrascendente por un lado como el de Abbas y con una estrategia francamente contraproducente como la de Hamás es lo que explica que algunos hayan empezado a actuar por cuenta propia virtualmente sin dirección política alguna. Y que ningún muro va a poder contener esta violencia, por más muros que estén hablando de construir. Vamos a una pausa y al volver. Los argentinos tienen ya pocos días para decidir quién será su próximo presidente.